sociales, de asuntos políticos. Y aquí en la ciudad de Quito nos acompaña Arturo Moscoso. Él es un profesor universitario, también es un analista y es editorialista. Gracias Arturo en Quito y gracias Ariana en Guayaquil. Aquí empezamos. Aquí empezamos y bueno, quisiera empezar con Ariana, dándole paso primero a las damas. ¿Y qué lectura hace usted, no, en base al pronunciamiento del Ecuador en esta jornada democrática que hemos tenido, un poco ya conociendo los resultados del gran avance que ha tenido en el escrutinio de actas ya del Consejo Nacional Electoral? No, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, creo que los resultados ya son bastante contundentes y es que el Ecuador se ha pronunciado a favor de Guillermo Lasso, a favor de una visión mucho más democrática, a favor de la prosperidad económica y estos datos lo demuestran. Gracias Ariana. Entonces Arturo, la misma pregunta. Bueno, lo que se ve es evidentemente que la población, la mayoría de la ciudadanía ecuatoriana ha optado por una visión más democrática de la política, ¿no? No ya lejos de ese autoritarismo que caracterizó al correísmo durante sus 10 años de gobierno y pues apostando a una nueva visión del país, ¿no? Pero ahí me gustaría preguntarle, por ejemplo, Ariana, cuando fue la primera vuelta electoral en algún momento se decía, la segunda vuelta lo que va a hacer es una elección correísmo versus anticorreísmo. ¿Terminó pasando esto o fue más bien una elección entre Guillermo Lasso y Andrés Arauz, más allá del movimiento al cual pertenecen cada uno? Yo creo que en esta segunda vuelta se le dio mucho más énfasis a otras agendas que están fuera del tradicional correísmo y anticorreísmo, ¿no? Y es por eso que vemos que en la sierra, como arrasa Guillermo Lasso, como en varias provincias de la Amazonía también arrasa Guillermo Lasso, y es porque ha logrado apoyar esta narrativa del encuentro y en cierto modo en sintonía a un Ecuador mucho más democrático, un Ecuador donde se respete la tolerancia, la diversidad. Ahora, dice Ariana Arturo que ella ha visto un cambio de agenda, ¿no? Y señala este triunfo de Guillermo Lasso hasta ahora en Sierra y parte de la Amazonía. Pero ahí pudiera ser también otra pregunta. En cambio, Andrés Arauz se mantuvo igual que en la primera vuelta, prevaleciendo el voto de la costa a favor del candidato de la Alianza UNES. ¿Cómo interpretar entonces eso? Bueno, lo que pasa en la costa es interesante en la medida de que a pesar de que el correísmo está ganando en la mayoría de provincias, igual retrocede y retrocede significativamente en relación a la votación que obtuvo en las elecciones anteriores. Eso quiere decir que dentro de la costa también ha calado un mensaje de cambio, de algo diferente. Hemos tenido 14 años de un modelo que ha demostrado su fracaso y pues ahora tanto en la sierra más y en la Amazonía, pero también en la costa ha calado ese mensaje, ¿no? Creo que hay que entenderlo desde esa perspectiva. Y me quiero quedar con Arturo, por favor, su lectura de lo que ha ocurrido en Pichincha y en Quito. Hay un tema sustancial que por eso lo planteo y lo pongo para el diálogo, y es lo que ocurre con el alcalde Yunda. El alcalde está en este momento procesado y está siendo motivo de investigación. ¿Cuánto pesó el fenómeno Yunda en este resultado, por favor, Arturo? Yo creo que debe haber tenido efectos, ¿no? Sobre todo porque Yunda ha encontrado refugio en los brazos del correísmo dentro del Consejo Municipal, ¿no? Entonces, creo que frente a estas denuncias de hechos realmente execrables, ¿no? Como es enriquecerse a costa de la peor crisis sanitaria que hemos tenido en la historia del país y del mundo, ¿sí? Creo que eso ha calado en la gente y ha visto eso muy negativamente, que el correísmo justamente le aupe y le sostenga en el cargo al alcalde Yunda, más allá de si estas denuncias se comprueban o no más adelante, ¿no? La pregunta ahora es para Ariana respecto al rol jugado por el expresidente Rafael Correa. Especialmente en cuentas de Twitter se ha mencionado que la presencia tan estelar, digamos así, de Correa pudo haber eclipsado al candidato Arauz y que se pudo haber generado un tema similar al que se produjo en Quito cuando la candidatura de Augusto Barrera. Esto quiere decir que Correa se metió mucho en la campaña y afectó al candidato. ¿Cuál es la lectura sobre este tema que le planteo? Ariana, por favor. Bueno, sin duda Rafael Correa lo catapulta
la candidatura de Arauz, pues sin su respaldo probablemente el candidato Arauz en primera vuelta hubiera tenido el 1 o el 2%, como lo vimos, por ejemplo, con la candidata de Alianza País, Jimena Peña, que sin ese respaldo de Rafael Correa básicamente se consiguió apenas un 1%. Pero como la segunda vuelta ya no solo se trató de correísmo y anticorreísmo, y lo vemos como necesariamente se tuvo que introducir nuevas narrativas, por ejemplo, del encuentro, de diálogo y nuevas agendas sociales, y ahí es cuando el endoso de Rafael Correa se vuelve un arma de doble filo. Entonces, si bien le da un grueso de votación, para la segunda vuelta se necesita hacer mucho más de utilizar a Rafael Correa como la carta de presentación o, por el otro lado, ser el anticorreísmo. Y es por esto que vemos que quien supo llegar al elector indeciso, que va más allá del correísmo y el anticorreísmo, es quien hoy está ganando la presidencia. Por el lado de Arauz, esto está mucho más restringido porque a Rafael Correa le jugó en contra varias declaraciones e incluso el cierre de campaña. Fijémonos cómo la campaña de Guillermo Lasso opta por utilizar y darle protagonismo a las banderas del Ecuador, mientras que la campaña de Andrés Arauz optó por darle protagonismo al partido, por darle protagonismo a Rafael Correa. Y es así como vemos blanco sobre negro las dos agendas que hay para el país, ¿no? Versus un interés político versus realmente un interés por reconstruir al Ecuador. Y ojo, es importante la presidencia, pero mucho más importante será todo lo que se tiene que empezar a trabajar a partir de mañana, porque el nuevo presidente recibe un país quebrado, endeudado, resquebrajado socialmente, y esto es una tarea pendiente. La gobernabilidad, sin duda, va a ser el tema que realmente probará al presidente. Ahora, y en ese sentido, Arturo, usted decía en algún momento que la política se trata de llegar a establecer acuerdos que beneficien a la ciudadanía y que esperaba que el candidato que resultara electo presidente esté a la altura de poder lograr esos acuerdos para resolver la crisis que bien mencionaba pues también Ariana en este momento. ¿Cómo ve usted el escenario en ese sentido, no? Bueno, efectivamente, como dice Ariana, desde el día de mañana el presidente elegido Lasso pues tendrá que llegar a acuerdos con todos, porque además recordemos que tenemos una asamblea sumamente fragmentada en la que no hay ninguna mayoría sólida y en la que el partido de justamente del ex candidato Herbas que participó hace un momento en este mismo espacio ha hecho un acuerdo con Pachacutic, dos fuerzas políticas que tuvieron mucho éxito en la primera vuelta y que se convierten en una fuerza importante dentro de la asamblea y con la que habrá que negociar algunas de las políticas públicas y algunas de las reformas institucionales que se requieren en este país inmediatamente, porque el país ya no da más y creo que en ese papel ese papel es el que tienen que desempeñar nuestros políticos, ¿no? Por eso me gusta que le exijan a Javier Herbas pronunciamientos más claros en relación a su posición política, porque no es el momento de ser tibios en relación a esto. Pero eso pudiera cambiar, y lo pregunto porque en las entrevistas previas, ¿no?, a que se realizaran las elecciones, por ejemplo, el señor Lasso decía que él estaba dispuesto a conversar en su momento dado con los movimientos sociales o indígenas que estaban promoviendo más bien el voto nulo, pero ahí había una postura muy radical en decir, vamos a ir por el voto nulo, no coincidimos con esas políticas. La izquierda democrática en su momento, si bien Javier Herbas dejó ver por quién él votaría, el resto del partido no fue así. Entonces, ¿realmente usted ve viable que haya de esas posiciones que han sido tan radicales, a lo mejor previo a las elecciones, este deseo de cambio y de sentarse a una mesa y comenzar a llegar a acuerdos? Bueno, el proceso electoral ya terminó. El proceso electoral es uno y ya la gobernabilidad del país es otra. Y los candidatos y ex candidatos y fuerzas políticas en la Asamblea tienen que ver la perspectiva del país de aquí en adelante. Las elecciones ya se acabaron, ya tenemos un ganador y esa ya terminó. Ahora las posiciones políticas tienen que ir en favor del país, en favor de paliar la enorme crisis económica, sanitaria que está viviendo el país y a eso es lo que tienen que abocarse todos, ¿no? Incluido el correísmo, ¿no? Le escuchaba a Pierina Correa acerca de su bloque en la Asamblea. Es un bloque grande con el que seguramente se tendrá que negociar también para aprobar ciertas reformas, ciertas políticas públicas. Y el correísmo esperemos que esté a la altura, esperemos que deje el maniqueísmo y la intolerancia típica que le ha caracterizado durante estos 14 años y pues que entienda que ahora se tienen que sentar a negociar por el bien de todos.
Ok, ahora quisiera pedirle a Ariana que nos dé su apreciación, nos dé su lectura de lo que ocurrió en este tramo final de la campaña, en el balotaje. Entonces, una pregunta, me da la sensación de que se registraron ciertos hechos que marcaron hitos en el transcurso de la campaña. Uno sin duda fue el debate, me parece que jugó un rol muy importante. Hay temas quizás más fatuos, no sé cómo se pueda medir aquello, pero qué impacto pudo haber tenido el tema de los zapatos rojos. La denuncia sobre la presencia del candidato Arauz en el Banco Central. Hay un actor que es oculto, pero que vale la pena mencionarlo, que creo que jugó una tarea muy significativa en este tramo final de la campaña, que es el consultor Jaime Durán Barba, que fue asesor de la campaña de Guillermo Lasso. Le pongo estos temas, por favor, Ariana, si es tan amable. Definitivamente Guillermo Lasso le dio una vuelta a su campaña. Yo creo que aceptó con humildad los resultados clarísimos de la primera vuelta y los logró implementar. Y es definitivo cómo la tendencia empieza a crecer tras el debate, tras el hashtag que se viralizó en redes sociales, Andrés, no mientas otra vez. Pero más allá de las redes sociales, el trabajo que se hizo en territorio fue fundamental. Y en conjunto con su lema de campaña, que era Encontrémonos, se reunió con varios sectores. Es decir, pasó del discurso a la práctica, se reunió con sectores, se reunió con actores de cultura, deportistas, activistas por los derechos humanos y un montón de grupos que normalmente no se hubieran reunido con él, pero él aceptó el desafío y esto se ve reflejado en los resultados que hoy tenemos. Definitivamente yo diría que desde el debate la tendencia cambia y eso coincide en todas las encuestadoras. Y también creo que el cierre de campaña jugó muchísimo a favor. Como les comentaba, el hecho de darle protagonismo al país, a la bandera del Ecuador, de que esto no solo se trata de Guillermo Lasso o el partido Creo, sino que se trata de todos los ecuatorianos y cómo a partir del 12 de abril tenemos que todos involucrarnos para cambiar este país, porque no es solo tarea de los políticos, es también tarea de nosotros los ciudadanos involucrarnos y fiscalizar al poder público. Nosotros también somos parte del sistema político. Y hoy en día el 80% de los ecuatorianos ve con pesimismo el futuro de este país. Y eso también se refleja en una apatía con el sistema político. Entonces, esto es gravísimo porque si no confiamos en las instituciones, si no confiamos en quienes nos gobiernan, la gobernabilidad, y como a veces escuchamos, este país es inviable. Pero nosotros los ciudadanos también tenemos que involucrarnos y ser parte de la toma de decisiones. La participación ciudadana es fundamental para la consolidación de la democracia. Queremos invitar a nuestra audiencia a que se mantenga con nosotros. En pocos instantes tendremos ya el pronunciamiento de Guillermo Lasso. Está próximo a llegar a su centro de gestión, de transmisión electoral. Así que mantenga usted la sintonía. Y ya que hablamos de esto, Arturo, mañana, ¿qué tenemos que hacer los ecuatorianos? Mañana salimos a trabajar igual, pero el presidente electo, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuáles son las tareas inmediatas? ¿Cuáles son los desafíos? ¿En qué condiciones recibe el Ecuador? Por favor. Bueno, los ciudadanos ecuatorianos se enfrentan desde mañana, creo yo, a una nueva visión de hacer política, ¿no? Una nueva visión de concebir el ejercicio de la política, una visión de apertura, de tolerancia, de escuchar a los demás. Como ha señalado Guillermo Lasso, un país del encuentro. Esperemos que sea así, esperemos que todas las fuerzas políticas se aboquen a eso y los ecuatorianos a trabajar y a dar nuestro mejor esfuerzo, como decía Ariana, en coadyuvar a la toma de las mejores decisiones para el país. No podemos nosotros cruzarnos de brazos y esperar que el presidente elegido y los asambleístas sean los que hagan todo. Nosotros también tenemos que colaborar en eso. Aquí me permito citar el pacto ético que ha hecho Participación Ciudadana, que ha pedido que se suscriba Participación Ciudadana en relación a cómo enfrentar la enorme crisis económica, sanitaria y sobre todo una crisis ética de corrupción galopante que hemos lamentablemente presenciado en estos últimos meses en medio de la pandemia, y sobre lo que hay que trabajar también y en lo que tenemos que involucrarnos todos los ciudadanos, porque todos los ciudadanos tenemos que luchar contra esta corrupción que nos golpea terriblemente a todos. Queremos agradecerle a Arturo Moscoso y a Ariana Tanca por habernos acompañado con este análisis político tras los resultados de la jornada electoral del día de hoy. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.